Hoy, ¿quiénes exponen? ¿Qué grupos? ¿Qué temas? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Después del segundo grupo? Entonces yo entro a este medio del oscurantismo, de la edad medieval, a la etapa del Renacimiento. Como siempre que me voy, me pregunto por qué no he hablado de esta etapa de la humanidad, donde Europa deja de mirar el cielo y de alguna forma empieza a mirarse en sí misma, en la sociedad y en el individuo. En alguna clase les dije que cada etapa, cada contexto social representa esencialmente el síntoma del arte. Y en definitiva, el Renacimiento sustenta lo que les digo. Porque ahí ustedes tienen a los grandes artistas que hasta el día de hoy los admiramos por la magnitud de su creatividad plasmada en arte. Tienes a Miguel Ángel, tienes a Leonardo da Vinci, tienes las investigaciones de Galileo Galilei, tienes a Isabel I como la autora de justamente de las libertades, tienes a Shakespeare en su literatura romántica, a Martín Lutero observando a su propia religión y dividiéndola, a Copérnico, a Maquiavelo. Entonces realmente es una etapa que empieza a desconocer a esta subordinación eclesiástica dogmática. Empieza a mirarlos con desconfianza. Empiezas a tener investigaciones como de Leonardo da Vinci, de empezar a dibujar el cuerpo con una exactitud milimétrica. Lo tienes a Miguel Ángel en su cultura de David, mostrando la belleza del individuo, del ser humano, por encima de cualquier dogmatismo o teoría de virtudes religiosas. Cada época tiene una representación en su propio lenguaje de interpretación de los momentos y la conceptualización de los temas. Construyes un lenguaje distinto y construyes un arte distinto. Yo me pongo a pensar, ¿cuál es el arte que ustedes muestran en esta época? Descríbanla, no la critiquen, no la juzguen. Pero ¿qué representa el arte ahora? ¿Qué representa? Esas veces era ese despertar de ese oscurantismo religioso al despertar de la belleza del individuo, de la razón del hombre, del cuestionamiento, del crecimiento como razón central de evolución del individuo. Antes era Dios, la razón. Y en su época, ¿qué nos representa artísticamente en arte? ¿Qué es la IA en sí?
Algo más sustantivo, ¿ves? Doctor, hoy en día el arte expresa, digamos, en nuestra generación la identidad. Por ejemplo, cada vez que hablamos sobre el arte expresa o el arte que es pintura, nosotros, las generaciones de ahora, queremos expresar nuestra identidad propia, digamos, como de género, nuestra propia identidad, como dónde venimos, de dónde somos, es lo que más enfocamos hoy en día. ¿Venimos te refieres cultural? Sí. No, ¿a qué te refieres con de dónde venimos? Más identifican, digamos, a lo que cada uno quiere expresar, digamos, la identidad de uno mismo. Por eso, como le digo, la música, por ejemplo, si hablamos del reggaetón, hablan sobre expresiones de identidad misma, de dónde viene, que soy de barrio, que soy de no sé qué, que soy peligroso, que soy malandro. Y es lo que quiere expresar. Ahora, si nos vamos un poco más artístico, digamos, con lo que es, digamos, mamá y mamá y ese tipo de cosas que van referente a lo que es la identidad del lugar, del país, digamos, a lo cultural, a lo que es referente a un país. Descríbanse dónde va su arte. Ya, el baile, ¿qué lo representa? Al margen que sabemos que son simbolismos sexuales, ¿qué representa? La simplicidad. No requiere ningún esfuerzo para cualquier motivación corporal. No requiere todo un proceso, es simple la simplicidad. Y esa simplicidad nos ha llevado a una crisis, porque ya no le encuentran sentido a esos procesos que antes se tenían para adquirir ciertos conocimientos, ciertos placeres, ya no requiere un esfuerzo. Como es tan simple, porque no requiere nada más que la intención, ¿a qué los lleva? A carecer de creatividad, doctor. Lo simple lleva a qué? Carencia de mensaje. Cuando ya no le encuentran sentido a las cosas, porque no conlleva ningún esfuerzo, nos va a llevar necesariamente a buscar una satisfacción, y esa satisfacción puede estar encontrada en el alcohol, en las drogas. Por eso es que una sociedad que no le encuentra sentido a nada, porque todo está al tacto, a la decisión, no lleva ningún proceso, ningún esfuerzo. Es más, la lectura de ustedes también se representa en lo académico. Quiero saber quién ha leído este año un libro. ¿Quién? ¿No? ¿Usted era Condorita? ¿Qué libros empezó a leer? Bueno, podría leer el libro de por qué las mujeres no me acuerdo ahorita el autor. ¿Quién más empezó a leer un libro? ¿Y a quién ha terminado 2 libros el año pasado? ¿El año pasado? Sí. ¿Qué libros? No me digan de ¿De la facultad? la carrera. Gabriel García Márquez, la historia de la historia de los tristes rostros de Gabriel García Márquez y también de Gabriel García Márquez el coronel Nogueira. ¿Y a quién más? Ensayo sobre la ceguera y Caín de Kusama. ¿Y de qué trata? Ensayo sobre la ceguera es una distopía en la que una epidemia de ceguera invade, pero no es una ceguera como oscuridad, cerramos los ojos y es oscuridad, sino es una ceguera blanca, en la que la esposa del protagonista principal es la única que no pierde la vista. Y pasa un montón de cosas, porque al ser una epidemia se esparce por todo el país, por todo el mundo. Plot twist, después de pasar muchas y otras cosas, todos recuperan la vista en un momento, menos la suerte, y la mujer se vuelve a quedar ciega. Tiene una secuela que podría llamarse así, el ensayo sobre la lucidez, del
Eso es una distopía bastante interesante. Interesante. A ver, ¿quién más el año pasado? Les pido sinceridad precisamente porque representa esta época una falta de interés cuando tienen el acceso gratuito a la intimidad de vida. Pero nuevamente, no los estoy juzgando, no. Es lo que representa su arte, cómo construye. Voy a concluir en algo. No quiero nuevamente entrar a juzgar ni mucho menos. Cuanto más una sociedad carece de cultura, de valores familiares, de valores sociales, de amistad, de entrenamiento, más es susceptible a las drogas. Por eso el problema no es en sí las drogas. Es más, si ustedes revisan qué opina Pablo Coelho de las drogas, van a quedar sorprendidos. ¿Qué dice Pablo Coelho? Primero, ha escrito varios libros con influencia de la cocaína. Él dice, yo realmente, cuando escribí esto, no lo entendí cuando estaba sobrio, cuando estaba lúcido. Tenía que volver a consumir para entender lo que había escrito, porque no lo entendí. Pero él hace una reflexión sobre las drogas. Dice, cualquiera puede hablar de las drogas, pero no se da cuenta en el mundo maravilloso que uno entra. Se irá al agua. El problema de las drogas es que se destruyen. Él decidió cortar, pero él dice, cuando uno está fatigado, cuando uno tiene problemas, cuando le ahunda el estrés, es un mundo de maravillas. Porque encuentra un oasis en un desierto. Encuentra satisfacción corporal, una paz en su mente, precisamente fruto de la acción de las drogas. Y decir que las drogas son malas simplemente por un aspecto discursivo, sin conocerlas, está incurriendo en error. Porque aquella persona que recurre al alcohol o a las drogas, necesariamente es porque está pasando una pena o tiene una influencia social muy fuerte. Entonces, el creer que las drogas por sí son malas, no se está dando cuenta que no está atacando el verdadero sentido de las drogas. Si te ayuda a minorar tus dolores de estrés corporales o etcétera, por supuesto que va a seguir siendo algo vigente. Le pido a esa persona que está con su timbrecito tenga la gentileza y la inteligencia de apagar. Gracias. Europa se redescubre el momento precisamente con Isabel I, con Lutero, porque Lutero da golpes certeros al imperio católico, porque no era solamente un estado de religión, era un estado de poder. La Iglesia Católica tenía control sobre territorios geopolíticamente importantes, los estrechos donde pasaba el comercio. Tenía el control del comercio, tenía el control poblacional, de ejército, etcétera, etcétera. Entonces, el momento que Europa empieza a encontrar un equilibrio y un desequilibrio en ese poder con Isabel I y con Lutero atacando, implosionando internamente, empiezan a debilitarse. Empieza a existir un potenciamiento de un comercio que empieza a debilitar. Unos comerciantes que empiezan a prestarle dinero para construir sus grandes obras monumentales, como tiene la religión católica, y que estos comerciantes no solamente prestaban dinero a la Iglesia Católica, sino que encontraron estos artistas como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, no solamente les pagaron para crear obras mixtas de reconocimiento al individuo y reconocimiento a Dios, una cosa mixta, y también pagaron obras que les permitieron hacer un reconocimiento al individuo. Entonces, el dinero también fue un factor que equilibró, o sea, este sector comerciante empezó a
influenciar y hacer el decaimiento de la propia estructura de la Iglesia Católica. Si ustedes lo estudian a Marx, seguramente el grupo que va a exponer también profundizará este tema. Marx entiende que el momento que la religión católica empezó a endeudarse, a encarar las guerras santas que los reclamaban, le conllevó a un desgaste y un desangramiento económico. Empezó a prestarse dinero a los comerciantes, empezó a hipotecar sus cosas, sus tierras, los ejércitos cada vez costaban más, se peleó con los templarios, se peleó con absolutamente los leales del ejército del Vaticano, y empezaron sus problemas económicos, una implosión. Miren cómo les hace referencia esta caída de la Iglesia Católica con lo que está viviendo Estados Unidos. Estados Unidos no está cayendo precisamente por la falta de tecnología o falta de armas, es porque están atacando lo central, que es el dejar de usar su moneda. Es una moneda que de por sí le da más dinero que el explotar un campo petrolífero de cualquier parte del mundo. Le da tanto dinero que por usar su moneda, que no tiene valor más que un valor simbólico, te cobra un porcentaje. Y te cobra en esa medida más que explotar petróleo. Fíjense la historia. Gaddafi, Saddam Hussein, todos los del Oriente han caído el momento que han dicho, y ya no voy a usar tu moneda, voy a empezar euros, o voy a empezar a usar yuanes. Entonces han dicho, no. El momento que se caiga, no es mi moneda, se cae el imperio. Es el país más socialista del mundo, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene remanentes económicos que le permiten subvencionar cuando no tienes trabajo, a las empresas del Estado, a las empresas de su país que están por quebrar, no les prestan 100 millones, miles de millones han sido destinados precisamente por esa opulencia económica. Cuando Ford o cualquiera de esas empresas está por caer, el Estado la subvenciona, el Estado les presta el dinero. No es precisamente dinero que ellos lo adquieren por vender productos, sino es fruto de la utilización del dólar. El momento que ustedes ataquen el dólar, ese momento no vas a quedar vigente como líder en ninguna parte del mundo. ¿Qué le sucedió a Maduro? Estaba bien, ¿no? Se estaba manteniendo, pero el momento que empezó a hacer transacciones en yuanes, en rublos, en euros, vean, nuevamente, si Marx les dice, son los medios de producción los que sostienen este sistema de poder que permite mantenerse. En el momento que cuestionas el sistema económico, decaes en tus políticas sociales o políticas. Lo mismo sucedió en esa época. Ya la iglesia perdió el control precisamente porque perdió el control económico. Que no le alcanzó, encaró demasiadas guerras. Hubo demasiada corrupción. Entonces no pudo sostenerse y ahí ingresó precisamente esta parte importante del redescubrimiento de textos que no se utilizaban. Tuvo también un evento importante, esta caída de los movimientos que empezaron a caer en Irak, en Irán. Empiezan a caer estos estados y los pensadores de estos territorios empiezan a refugiarse en Italia, esencialmente en Italia. ¿Por qué en Italia? Porque allí lo tienes a Leonardo da Vinci, lo tienes a Maquiavelo, sujetos que empiezan a invitar al intelectualismo del mundo y los protegen en estos países. Por eso es que Florencia, por eso que estas ciudades italianas florecen con tanta fuerza, con tanta
identidad no es casual, porque precisamente Constantinopla había caído en poder el Imperio Otomano, y estos pensadores se van allá y muy hábilmente los captan y les dan protección y les permiten estar ahí. Y esta mezcla occidental y europea permite precisamente un apogeo cultural. Estas ideas mixtas, que era el redescubrimiento de lo romano con lo de Grecia, permitieron nuevamente refundar su normativa y perfeccionarla con los códigos romanos, con la filosofía aristotélica, con la filosofía platónica y socrática, fundamentaron nuevamente una nueva teoría de convivencia hacia adelante. Y ahí surge el humanismo. Esta corriente que tiene dos grandes vertientes, una que es secular y la otra que es teocéntrica. La teocéntrica es aquella que todavía mantiene como eje central un Dios creador, un Dios supremo, que es el eje ordenador, y la otra, que es la secular, que es la renuncia a cualquier dogma y una existencia de Dios. Empieza a decir que no hay designios, hay búsqueda de propósitos cuando la sociedad entiende las necesidades, empieza a dividirse. El humanismo, si bien existe hasta el día de hoy corrientes, las principales que se aglutinan son precisamente las teocéntricas y las seculares. Las seculares encontraron celebrar el potencial del hombre, celebrar el progreso del hombre a través de la razón, de la libertad y de construir esencialmente un hombre nuevo alejado de una existencia divina. Estos estados que adoptaron por lo secular tuvieron mayor crecimiento que aquellos que todavía renunciaban, como en la misma Italia, la misma Francia y España. Por eso es que ustedes ven un progreso mucho más elevado a partir de Alemania, Suecia, Suiza, hasta el día de hoy. Ellos fueron los primeros en apartarse de lo teocéntrico, de empezar a creer definitivamente en la magnitud creativa del individuo y la búsqueda de propósitos como sociedad, ya no a través de un conducto religioso, sino de la voluntad y estrictamente de la razón de las ideas. Este paso de lo medieval a esta época del Renacimiento tuvo un instrumento que permitió que se pueda avanzar con mayores saltos cuantitativos. Fue precisamente el invento de la imprenta. La imprenta jugó un papel decisivo. El momento de sacar estos pronunciamientos, estas teorías científicas, estas concepciones nuevas, permitió tener una población mucho más informada, una población mucho más cuestionadora, que permitió precisamente fundamentar más estados. Nos debe preocupar que cuando una sociedad no lee, no se educa, está siendo condenada a un statu quo. Y el hombre, cuando se queda en un statu quo, el progreso también se queda parado, anclado en una época. Por eso la importancia de la renovación constante de ideas y la renovación constante de paradigmas del hombre. El conflicto en sí es lo que permite al individuo progresar. Porque una sociedad sin conflicto, sin cuestionamiento propio, es una sociedad que no va a poder construir nuevas metas, nuevas utopías. Si bien las utopías pueden ser inalcanzables, no dejan de ser guía para que una sociedad avance.
No, las utopías son importantes para que una sociedad no se quede en el statu quo. Cuando encontramos utopías dentro de una sociedad, esa utopía permite que la sociedad se mueva. No importa cómo, pero que la sociedad se mueva. Este cambio de mentalidad, de obediencia ciega, es reemplazada por la investigación. Definitivamente ya el dejar a la iglesia que siga con sus intentos de sostener a la población anclada con un Dios castigador o con un Dios premiador, se lo dejaron. Te dejan tu libertad. ¿Y quieres seguir creyendo? ¿Para qué te vas a conflictuar? Porque entiendes que es un sector de la sociedad que no quiere ver la investigación, la ciencia como un instrumento de cuestionamiento al dogma. Cuanto más una sociedad no quiera instruirse y despertar en la investigación, seguirá siendo obediente y ciega a los dogmas. El dogma empieza a cuestionarse. Y en definitiva, no había que entrar a esa discusión que ya estaba ganada por el discurso o por el fundamento de la investigación. Y ahí entran las libertades. Tú quieres ser esclavo y ahora es la época, en la actualidad, que aún el individuo escoge ser esclavo. Pero reconocemos su libertad. O sea, por encima de que uno reconozca el esclavismo, reconocemos la libertad. ¿A qué refiero eso? A que somos tan libres que tenemos la posibilidad de escoger quién es nuestro esclavo. No tienes que estar consciente de que tú decides en tu magnitud de libertad como individuo quién es tu esclavo. Tu esclavo puede ser las drogas, algún vicio. Tu esclavo puede ser el dogma. O tal vez quieres liberarte de eso y ser un individuo pleno, reconociendo sus facultades de razón, de cuestionamiento y de evolución como individuo. Eso permitió el Renacimiento. Por eso es una época gloriosa para la humanidad. Ese despertar, hasta el mismo término, es demasiado fuerte. Se pueden pensar en términos literarios o en términos semánticos. Renacimiento, ¿renacer de qué? ¿Estabas muerto? ¿Entiende qué significa esa palabra? Estás renaciendo a la vida, al pensamiento. Porque ese aletargo del siglo IV hasta el siglo XV, definitivamente son 11 siglos de aletargamiento de la sociedad. Y algo fundamental. Es el momento que empezamos a valorar si realmente hay una vida eterna y valorar el presente. Nuevamente es medular porque seguimos pensando que este es un paso para una vida virtuosa cuando realmente no sabemos lo que existe más allá del presente. Seguramente cuando veamos a Einstein justamente conceptualizando el tiempo, entenderemos realmente qué valor tiene el presente. No solamente en términos de concepción, sino en términos físicos. En definitiva, cómo sustentamos el tiempo como un elemento de realidad y valorar la vivencia actual. Esta época revolucionaria colocó al hombre como centro. El Renacimiento es más el reacomodo del individuo como eje central, porque en la época del medioevo tienes a Dios como el elemento secular, el elemento central. Entonces se pasa. Y la iglesia intenta utilizar de forma hasta forzada estos elementos de descubrimiento del individuo para indicar que incluso esa voluntad del que el hombre tenga razón es una voluntad divina.
sigue anexando e intentando no perder el poder. Si hay algún religioso que quiere cuestionarme, con todo gusto. Este humanismo centra el valor y potencial del hombre en su magnitud de dignificación. Nos empezamos a dignificar como seres humanos. Empezamos a construir los derechos fundamentales del individuo. Derecho a la vida, derecho a la dignidad, a la vestimenta, al hogar. A partir de ese momento, ya no como una voluntad divina, sino como un eje de razón. Comprendemos al humano como máxima prioridad, enfatizando su razón, respetando la razón y su opinión, su creatividad y su libertad individual. El construirnos en esta necesidad como sociedad de encontrar un nuevo renacimiento, de sacar de la distracción que tenía como centro Dios y mirar al cielo constantemente, absolutamente todo era gracias a Dios, si te pasa una desgracia, Dios sabrá por qué. ¿No les hace eco ahora en la actualidad todavía utilizar esos elementos? Sí, todavía se usa. Siguen siendo del medioevo, pero de verdad no importa, siglo XV, sigan utilizando eso. Pero hemos transformado esta distracción constante de la utilización del dogma del religioso por otra distracción que también es que no nos hace pensar y reconducirnos como sociedad. Ustedes ahora están, si antes se distraían por Dios, ahora están distraídos y no están pensando en el cielo, porque tienen otra distracción, pero tienen la misma magnitud. Están distraídos en ustedes y en lo que es algorítmicamente la información que reciben. No están pensando. Tal vez lo que viene es un nuevo renacimiento como sociedad, como humanidad. Porque estamos pensando en lo individual. En esa época pensaban en Dios, no en el individuo. Era peor. No había individuo y pensaban solo en Dios. Pero ahora solamente estamos pensando en este sistema de consumo individual sin pensar en la sociedad. Seguimos pensando en lo individual y no en nosotros. Nuevamente, que este camino de transitar por lo histórico lleve también como un mensaje verdadero de avance para mirarnos y entendemos qué somos como seres. ¿Por qué venimos aquí? Volvernos a replantear cuál es el objetivo. Si el objetivo fuera exitoso del acumulo y el consumo, deberíamos estar felices. No debemos ser una sociedad enferma, no tenemos que recurrir al alcohol, no tenemos que recurrir a las drogas. Entonces, hay un síntoma muy parecido porque no estamos pensando, no estamos cuestionándonos, no estamos razonando, no nos estamos recordando lo que ellos ya sabían, que Dios era distractivo y ahora las redes es tan distractivo que no nos hace pensar en nosotros como sociedad. Debe preocuparles porque ustedes van a ser padres y el momento que tengan sus hijos sí les va a preocupar y les va a hacer reconducir lo que existe. Los menores van a salir más traumados que nunca porque no están siendo criados por ni la madre ni por el padre. Las guarderías te van a llevar a un niño traumado. O que tus tíos o tu abuela o sus abuelos cuiden, no tienen la misma responsabilidad. Y los traumas vienen inicialmente por el padre y por la madre. Así ha recibido cariño, lo sienten como abandono. No son felices con nada. Tienen todos los niños. Hacen un berrinche, les dan el teléfono. Todo es nada sustantivo. No les cuesta nada a los niños ahora. Ningún esfuerzo
tener ese impacto de dopamina. No les cuesta nada. El azúcar, ahí está. ¿Quieren distraerlo? El teléfono. No, yo definitivamente encuentro esta relación del renacimiento a repensar en el individuo y esencialmente repensar a la sociedad. Y el arte les tiene que llamar la atención. Si las obras de arte no están representando una creación distinta del ingenio, y en definitiva, todas las imágenes que ustedes ven son inteligencia artificial, la mayoría. Y peor todavía, si hay un retrato que tiene algún defecto, ¿qué hacen ustedes? Tienen demasiadas aplicaciones para perfeccionar. No ven sus fotos de perfil. Véanlo a nuestro vicepresidente Lara, creo que el que más utiliza filtros. No se ve falso, no se ve humano. Somos imperfectos por naturaleza. Y eso, créanme, los filósofos ya están repensando. La gente quiere autenticidad, quiere cultura, quiere humanidad. Tienes cada vez más cosas que te alejan de la humanidad. Es más, ya en México se está tipificando el delito que si no te pareces a la foto de perfil o con la que has entrablado, puedes acusarlo de estafa. Claro, oye, yo te he visto así, no es estafa. Es nuevos elementos que nos hacen repensar lo que está sucediendo. No es una realidad. Los filtros no son una realidad, no son humanos. Son definitivamente inteligencia artificial. O las voces. Yo no sé cómo le cantará a su artista favorito. Las voces. Así ya canto. Imagínense, pero yo sé que les gusta. Definitivamente les encanta. No, entonces no eres de esta época. No, si nos gusta, eso no somos de la estamos usando, ya estamos. Hay que aceptar. El Renacimiento, miren que el Renacimiento es del siglo XV, mediados del XV, y la humanidad ha tenido un crecimiento en estos siglos exponencial. Todo se descubre nuevamente, todo está creciendo. Si no hubiese habido esos 1100 años de oscurantismo, realmente cómo hubiese surgido ahora nuestra sociedad, nuestro ingenio. Creo que ya tenemos límites. Lo que no pensábamos, ahora se está creando. Lo que no pensábamos. Pero el problema de la creación es quién es el dueño ahora. Es la nueva forma de controlar a la humanidad. La pandemia, por supuesto que sí creó un laboratorio. Ahora, ¿quién se ha beneficiado de eso? Las farmacéuticas. En términos económicos, pero también hay un trasfondo geopolítico. Definitivamente. Claro, están viendo la pandemia, es como ayer les decía, están viendo la estrella, pero no están viendo el manto negro. Realmente, ¿quién ha querido tener eso? ¿O había un control de natalidad del ser humano? ¿O realmente es como la de las vacunas? O sea, realmente había esa intención de ¿qué metales que nos dijiste eso? ¿Sí? El mercurio. ¿Ya? ¿Y ese metal hace? En realidad son como nanopartículas que se incrementan y por esa razón también hablaba el otro día sobre el contrato de Pepsi y Coca-Cola con Microsoft. O sea, usted decía puede ser un medio de publicidad, pero en sí no ha sido un medio de publicidad, porque ¿qué tendría que ver Microsoft, que son las redes y todo eso? No, No te pases a Pepsi, hablando de las vacunas. Ya empezó a funcionar las vacunas. Ahora con Pepsi más. Que llevan en el contenido líquido, llenan grafeno,
Una de las ideas ha sido el COVID, para implementar unas vacunas, haciendo creer que era algo que ha matado a muchos, y al final ese era su fin, matar a los más débiles, se puede decir. En Europa, los que más han fallecido son las personas de la tercera edad, porque son sensibles y tienen enfermedades de base. Entonces, todo cuadra, doctor. Es una investigación muy amplia, pero lo que he ido investigando realmente, y como usted dice, como Trump, ya no lo ocultan. Se lo dicen libremente. Hay conferencias donde ellos hablan. Bill Gates habla de eso, su esposa. Ayer yo me quedé cortito con ese comentario de decirles que la élite no recibe, así tengas dinero, si no eres de su contexto social. Y no me estoy refiriendo a Bolivia. No. Un millonario de 50 millones o de 100, no sé cuántos tendrá. ¿Quién es el hombre más millonario de Bolivia? ¿Cuántos millones? Ahí no sé, pero han dicho que él es el más. ¿5? Tiene opciones. Póngale, no conozco la verdad. ¿Saben por qué no conocemos? Porque son insignificantes frente a los millonarios de Bolivia. No hay un millonario en Bolivia que pueda pertenecer a ese. No existe. Es más, hasta el dueño de Amazon podrá tener mucho dinero, no pertenece, será una élite económica, pero no una élite social del dominio de las sociedades. Otros elementos. Trump es ficha de ese instrumento. No es parte. Hay una élite en el mundo que juega ajedrez. Esto movemos, esto aquí, movemos dinero aquí, y van a mantener siempre un control. Y a eso es lo que ustedes tienen que descubrir, qué está sucediendo como término económico y de manejo de los recursos naturales. Ese es el verdadero sentido. Y otra cosa, es verdad, no va a alcanzar los recursos de este mundo en agua y en petróleo para tanta población. Estamos con cerca de 8.000 millones de habitantes. Imagínense el 2050. Más bien, está resultando su política de género, su libertad de aborto en el mundo, está resultando varios elementos que le están permitiendo que varias poblaciones dejen de tener hijos. Es una política, no piensen que es ajeno. Cualquier política que ustedes conozcan representa en el fondo un interés. Eso es lo importante, es que tienen que decir. Nuevamente, si ustedes están pensando solamente que el camino que tienen ustedes es el juzgado, están decepcionando al abogado que tiene que cuestionar, estar en la diplomacia, en la administración pública. Porque no, díganme, la autoridad que ustedes quieran no requiere abogados. Es multifacética. Necesitan los médicos un abogado, necesitan los arquitectos, todos necesitan un abogado. Nosotros mismos los abogados necesitamos un abogado. Es contradictorio, pero es así. Entonces, no centrar solamente la actividad del abogado en el juzgado es una ramita del árbol. El abogado está en todas partes. Y el abogado también está para generar este tipo de políticas hacia adelante. Hoy un ratito miraremos el Renacimiento, cómo su arte ha podido modificar la educación sustantiva. Si no había imprenta, hubiésemos demorado todavía en la masificación del conocimiento. Gloriosa ese invento. ¿Dónde ha nacido la imprenta? ¿Ustedes dónde han nacido? En la China. ¿De dónde surge la pasta? La pasta de comida. Ah, de carne. No es de Italia. Napoleón conquista parte de la China y extrae la pasta y la lleva a Italia. Entonces no tiene ni siquiera. ¿Qué más quieres?
La pólvora. China. Jóvenes, todo ha inventado la China. Ustedes con la seda. ¿Qué más quieren saber? Así la seda. ¿Verdad? China y negros. Ahora sí, ahora sí. No sé qué viene tu pregunta. Hay chinos. Hay chinos. Hay chinos. No todas se referencia. ¿Por qué tu pregunta? ¿Por qué tu ¿Saben pregunta? que hay 8 millones de habitantes? 8.000 millones de habitantes en todo el planeta. 1.400 están en la China y en la India 1.450. De ahí quería saber si hay más negros o blancos. Allá no hay blancos, son Yo creo amarillitos. que hubiesen sido más negritos, pero como los hemos matado por el esclavismo, miren, de todos los galeones que llegaban de España a Bolivia, bueno, a toda Latinoamérica, Brasil, solamente sobrevivían el 10%. Se morían en el trayecto. Era comida de los tiburones, o era comida para los peces. O sea, el 10%, o sea, de cada 1.000 que tenían, 100 sobrevivían. No había condiciones. Ni de salud, ni de nada. O sea, imagínense, galeones, no es los barcos que conocemos ahora con baño. No. Son troncos flotantes. Por supuesto que hemos transitado una época dura con el esclavismo. ¿Y dónde está ahora concentradas las riquezas? Está precisamente de oro y de diamantes en el África. Nuevamente, miren, la Iglesia Católica ha dejado de centrarse en América, ahora está nuevamente en África, en Sudáfrica, en Sudán, está totalmente, nuevamente concentrado ahí. Y es bien, miren, revisen el mapa. Cómo hasta políticamente han utilizado la construcción de un nuevo continente, cuando no es un nuevo continente Europa, pertenece a África. Pero había que distinguirse de los africanos, ¿no? Había que generar un estatus. Y se separan porque tienen conexión directa con África. Ellos deberían ser africanos. Pero construir, revisen su mapa. No, los une definitivamente. Pero había que por ejemplo, América. Tienes América del Norte, Central, Sudamérica. Somos América. Pero ellos no la dicen. Van a decir que somos africanos. ¿Qué les pasa? No, pondremos un límite. Un límite imaginario, porque no existe ese límite. No existe. Entonces, hasta eso responde a un pensamiento eurocentrismo. Había que separarse. Nuevamente, esas cosas nos ayudan a descubrir realmente que siempre hay un trasfondo político en las cosas, en el lenguaje, en la investigación, absolutamente. ¿Cómo nos redescubrimos? Es tarea de ustedes. Yo solamente les estoy dando las herramientas. Por lo menos duden un poquito ya de lo que conocen. Duden un poquito de por qué creen lo que creen. Y lo que creen, ¿para qué les sirve? Porque es muy instantáneo lo de ustedes. Solo quieren pensar en el instante, pero no están viendo sus hijos. No están viendo qué tipo de planeta están dejando sus hijos. Y no solamente a los hijos. Tal vez seamos los vistos por las generaciones venideras como los trogloditas, igual que los del medio, que no estamos cuidando el medio ambiente. No tenemos política social. Es que nadie puede entender que soportemos a una élite del 3% en el mundo que maneja el poder económico frente al 97% que estamos jodidos. O sea, es impensable cómo esta sociedad coincide esa vivencia. Que no es posible que esté concentrada en unos cuantos individuos la riqueza del planeta. Y nosotros teníamos pasar eso. Es de locos. Pero la normativa, ahí entra lo que les digo, vean el manto. ¿Por qué las normativas protegen? Si no tuviesen Estado que los proteja, ejército, policía, fiscalía y juzgados, ¿qué sería de esas élites? Desaparece. Ah, entonces, lo que les acabo de decir es una construcción de la élite, ¿verdad?
Marx decía, toda institución es una concentración de protección a la élite. Todo lo que crean es la élite, la élite, la élite. Preguntas. No estaríamos entrando en una etapa, doctor, no estaríamos entrando en este caso, ya que somos tan simplistas, no estaríamos regresando a un redescubrimiento o una revalorización de lo que ya han encontrado anteriormente, tratando de subsanar. Pero haga una analogía. Si en el siglo XV miraban a Dios como el ícono de la evolución del hombre, y viene el renacimiento y vemos al individuo como lo central, hemos vuelto a suplantar a Dios por la tecnología. Eso te mantiene distraído. No te mantiene distraído. ¿Logras pensar y cuestionar lo que estamos hablando en filosofía? ¿Tienen momentos donde pueden cuestionar? Pues sí, puede ser, pero si no tienen método, sus argumentos son cortitos. No se queden en la crítica, que la mayoría nos quedamos en la crítica, sino en la propuesta, que es más importante. Crítica y propuesta. Tesis, antítesis y síntesis. ¿Damos el creo o entramos bien? Es que les decimos 15 minutos y ustedes aparecen a la media o no vienen. Síntesis. Niños, ¿no? Ustedes tenemos la- Eso. Mientras se prepara, miren, es menos cuarto, 7 en punto, cerramos la puerta. 15 minutos para que vayan a respirar. 15 minutos. Música, su caballero.